jurisdicción, cuál es la competencia, cuál es el lugar donde van a poder llevar a dirimir el caso, y básicamente van a poder leer la norma, interpretar los alcances y jugar con esos alcances en función del rol que tengan que asumir. Ese rol va a poder ser de la defensa, de la parte actora, de la parte demandada y de cualquier actor que termine involucrado en el caso. Brevemente, les comento, mientras sigo admitiendo alumnos, qué temas vamos a ver. Vamos a hacer, primero, un pantallazo general sobre el derecho ambiental internacional. ¿Cuál fue el contexto en el marco del cual se empezó a generar la discusión sobre temas centrales de la protección ambiental y cómo ese contexto nos lleva hasta la reforma de la Constitución Nacional y la incorporación en distintas normas nacionales y provinciales de la temática? O sea, en primer término, el derecho ambiental internacional. Vamos a ver cuál es la evolución de ese derecho en la Argentina, cómo se tutela en la Constitución Nacional el medio ambiente, cuál es el bien jurídico protegido por esa normativa, que va a ser esencial para poder, como les decía, defender el rol que les toque defender. Vamos a pasar revista de los distintos conceptos que se barajan sobre el tema ambiente, cuál es el criterio que adopta la Constitución Nacional, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y finalmente vamos a ver un caso que a mi entender tiene conceptos relevantes que les van a servir para distintos casos, digamos, que tengan que afrontar. No es solo sobre la materia específica sobre la que trata ese fallo. Para que estén tranquilos en cuanto a la toma de nota y demás, todos los temas que vamos a ver están abordados en la información que tienen como material de lectura. Por eso tal vez es más interesante que escuchen y eventualmente me consulten si algo no se comprende. Como les decía, todos los conceptos básicos que vamos a revisar van a constituirse en herramientas para defender el caso. Por eso, un primer tema va a ser reconocer si el caso que les plantea el cliente es un caso de derecho ambiental o no. Eso va a ser el gran desafío también en la evaluación del tema que tengan a considerar. Voy a revisar, a ver que estén todos, porque ahí escuché que alguien más entró, y empezamos. A ver, no sé, estaba, pero no, el ruidito, pero no veo. Vamos a volver a achicar esto, ¿cómo me cuesta esto? Ahí está, ahí va, ahí está. Bueno, vamos en principio, derecho ambiental internacional. ¿Por qué es importante? En primer lugar, hay dos notas características de la materia que van a tener que tener presente. La primera está dada por el progreso científico y el avance tecnológico. Cuanto mayor es la aceleración, que ustedes saben que hay una aceleración cada vez mayor en todo lo que es innovación tecnológica, mayor va a ser la incidencia que esos avances tengan sobre el ambiente y va a determinar la necesidad de adecuar la normativa a esos cambios. Entonces, un primer problema que van a tener cada vez que tengan un caso va a ser identificar si las normas que tienen a disposición son las últimas en la materia. ¿Por qué les digo esto? Porque van a tener leyes, normas de nivel general, normas nacionales, normas provinciales, desde ya la Constitución Nacional y Provincial, pero va a haber una multiplicidad de normativa de nivel inferior a la Constitución y a las leyes, que normalmente van a estar dadas por resoluciones administrativas, disposiciones de organismos gubernamentales de nivel intermedio. O sea, el primer tema
identificar la normativa que se encuentra vigente. Y un segundo condimento que tiene la materia es que los instrumentos internacionales, tratados, compromisos de todo tipo, declaraciones, a veces protocolos adicionales de tratados, estos instrumentos internacionales van a condicionar el cumplimiento de la normativa, tanto regional como local. Entonces, bueno, es otro de los temas a tener en cuenta. ¿Qué tratados internacionales se han suscrito? Si tienen vigencia o no, y a qué nivel y con qué fuerza al nivel local o, bueno, en el lugar donde se desempeñen. También van a tener que tener en cuenta que, pensé que había otro alumno, que cada país asimila la obligatoriedad de esta normativa internacional de un modo diferente. Nosotros, el esquema constitucional, ahí dejo entrar a otro compañero, el esquema constitucional argentino, ya supongo que lo habrán visto en otras materias, y bueno, saben que la pirámide está constituida por la Constitución Nacional y que tienen jerarquía constitucional algunos tratados internacionales, que son los tratados internacionales en materia de derechos humanos, que están expresamente reconocidos en la Constitución, están mencionados, y todos aquellos que obtengan ese reconocimiento expresamente por la legislación, por el Congreso de la Nación Argentina. Hay otros países que no les dan ese nivel, sino les dan el nivel como una ley más. Eso modifica sustancialmente la solución de los casos, pero bueno, nosotros sabemos que en nuestro caso los tratados internacionales de derechos humanos tienen jerarquía constitucional. Eso va a conllevar a cuestiones prácticas que, bueno, han sido resueltas a través de la jurisprudencia y muchos pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación son muy explícitos en relación a esto, con lo cual van a encontrarse con problemas de interpretación más que nada. Cuando el tratado dice una determinada alocución en relación a un derecho que tenga incidencia ambiental, en la materia ambiental, y cómo es receptado o cómo se regula a nivel regional o local ese derecho, ya sea por leyes nacionales o leyes provinciales o disposiciones municipales, o como les dije, de algún organismo local, puede entrar en colisión la normativa constitucional con la normativa que tengan que aplicar al caso concreto. Pero bueno, volviendo al contexto internacional del derecho internacional ambiental, no los voy a aburrir con este tema, pero hay un par de hitos en materia ambiental que tienen que conocer, más que nada para darse cuenta la relativa modernidad o que no es una materia tan antigua, o cuando la comunidad internacional comenzó a hablar de estos temas. Un primer registro, la primera conferencia mundial, data de 1972. Muchos de ustedes tal vez estaban naciendo, o sea que comparen con el derecho civil, ¿no? Que encontramos muchísima regulación que encuentra fuente en el derecho romano, con esto que les estoy diciendo, ¿no? La Declaración de Estocolmo de 1972. Esto nos marca que se pone en primer plano de la preocupación internacional diversos cuestionamientos a la industrialización y al desarrollo, y esta preocupación se plasma en 26 principios en los que no vamos a entrar, pero que sí vamos a saber que son la fuente con la que va a contar el Convencional Constituyente de 1994 a la hora de pensar cómo va a regular la materia en nuestro país. Esta Declaración de Estocolmo se refirió a la cuestión del crecimiento económico
y cómo ese crecimiento económico traía contaminación del agua, del aire, de los océanos y en el bienestar de las personas de todo el mundo. Esa preocupación llevó a la creación de un programa de Naciones Unidas, que es el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que es el que sigue rigiendo y funcionando hasta el día de hoy. Se siguen desarrollando encuentros y actividades y propósitos enmarcados en ese programa de Naciones Unidas. Luego tenemos otro hito, que es la Declaración de Río, que es de 1992. Ahí se empiezan a delinear con mayor fuerza los principios sobre los que se va a edificar toda la materia ambiental. Se hace una llamada a los distintos sectores involucrados en el desarrollo de la sociedad y uno de ellos en especial, que es el sector empresarial. Se pone en ese momento de relieve todo el daño que se está produciendo en los ecosistemas mundiales, la amenaza que significa para el planeta, la imposibilidad tal vez de sostener la vida en el futuro por el daño que se está produciendo y la limitada capacidad de sostener el desarrollo económico y social a largo plazo. En 1998 encontramos la Convención de Aarhus, que es un tratado internacional que es interesante porque, escuchen, 1998 y habla de acceso a la información. Ustedes saben que es algo, hay leyes de acceso a la información relativamente recientes en Argentina. Sin embargo, ya en el año 98 este tratado es suscrito por distintos países de Europa y de Asia Central, donde se pone en cuestión el tema del acceso a la información para la toma de decisión en materia ambiental, el acceso de la participación del público en esa toma de decisión y el acceso a la justicia en materia ambiental. Ya más recientemente, el año pasado, para señalar un hito, hay muchos, estos son como bastante centrales, por eso se los menciono, nos encontramos con la Conferencia de Estocolmo más 50, que habla de la triple crisis planetaria, donde se aborda el tema del cambio climático, la pérdida de la naturaleza, de la biodiversidad, la contaminación y los residuos. Como les digo, es bastante reciente, por lo que podrán darse cuenta que, la materia cada vez, en vez de tener más soluciones, se plantean más problemas y, iremos viendo a través del curso cuáles fueron las soluciones que se fueron pensando, pero en la práctica vamos a ver que el impacto del daño ambiental nos generan casos concretos en todos los países, a nivel regional y a nivel continental específicamente, que es sobre lo que más nos vamos a detener, por encontrarnos en el sistema interamericano de derechos humanos, por eso, por la supremacía que tienen estos tratados, como les decía al comienzo, vamos a interiorizarnos específicamente en el Pacto de San José de Costa Rica, que tiene un protocolo adicional que es en materia de derechos económicos, sociales y culturales, en cuyo artículo 11 reconoce expresamente el derecho al ambiente sano. Refiere a el derecho que tiene toda persona de vivir en un ambiente sano y, escuchen esto porque les va a llamar la atención, tienen todos derechos a contar con servicios públicos básicos. Tema que, como sabrán, no está perfectamente resuelto por la Argentina y por muchos países del continente. Los estados, a su vez, en ese protocolo adicional, se comprometieron a proteger, preservar y mejorar el medio ambiente. Veremos en qué medida, a través de distintas normas, eso se fue consagrando o se intenta al menos consagrar en la República Argentina. Después vamos a ver que hay muchísimos pronunciamientos de la Corte Interamericana hablando de una conexión innegable entre el ambiente y el goce efectivo de los derechos humanos que consagran, entre otros, el Pacto de San José de Costa Rica. Veremos en la solución de distintos casos concretos cómo se aplican y se interpretan esas
esos estándares consagrados por la Corte Interamericana. En Europa, a diferencia de América, nos encontramos con el Convenio Europeo de Derechos Humanos, el que no reconoce expresamente el derecho a un ambiente sano. ¿Cuál es la principal razón? Que este convenio europeo es del año 1950, donde la problemática todavía no había despertado el interés de la comunidad internacional. Sin embargo, la jurisprudencia de la Corte Europea, a través de una interpretación dinámica y partiendo del principio de dignidad humana como eje, fueron desarrollando una jurisprudencia, esperen porque ahí escuché un alumno, no está, una jurisprudencia en la que se termina por reconocer la protección de el derecho al ambiente sin perjuicio de que la convención carezca de información específica o previsiones concretas en la materia. Desde 1990 en adelante, la Corte Europea reconoce el derecho ambiental como un pilar del bienestar de la persona humana y cómo esta protección del ambiente está necesariamente ligado al goce del efectivo derecho a la vida privada. Se refiere especialmente la Corte en sus pronunciamientos. En suma, ambos sistemas, el europeo y el interamericano, aceptan o receptan el criterio que dice que la degradación ambiental implica el cambio climático, entre otros factores, afecta necesariamente y en forma determinante el efectivo goce de los derechos humanos. Con la pandemia, la Organización Mundial de la Salud también abordó el tema. Y vamos a ver que, en consonancia con la mayoría de los instrumentos internacionales, vinculó la pandemia, los derechos que vimos perder o cercenarse mientras estuvo declarada, marcando un vínculo inexorable entre ambiente o la salud del ambiente y los derechos de las personas que necesariamente vivimos en él y necesitamos que sea sano, adecuado para el desarrollo humano. Bueno, vamos a ver a lo largo del curso cómo nuestra Corte, al solucionar casos concretos, va a referir a distintos estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y cómo la Corte va perfilando y delineando el concepto de ambiente y en qué consiste y con qué alcances se encuentra reconocido. A ver, quiero ver si alguno quiere hacerme alguna consulta de esto o si se entendió hasta ahí por qué el pantallazo general, ¿no? Porque después vamos a ir viendo cómo evoluciona en Argentina y cómo llegamos al artículo 41, que es el artículo que nos dice todo, ¿no? Todo lo que necesitamos para poder resolver, empezar a mirar un caso. Si nadie tiene ninguna consulta en relación a esto, que en realidad es un pantallazo general sobre el derecho ambiental internacional, ahí Víctor dice perfecto, continúo. Hasta ahora vamos bien, se escucha bien, porque yo en mi pantalla lo veo todo chiquitito y salvo que amplíe ahí como estoy haciendo ahora. Sonia, vos me avisás si alguno levanta la mano o algo, porque tengo una computadora chiquitísima y es una pantalla enorme, pero no sé cómo. Bien? Se ve y se escucha bien por ahora, sí. ¿Quién? Que se ve y se escucha bien y preguntas no pusieron. Dice que hay una computadora. No sé si se me escucha. ¿Qué pasó, Sonia? Esperando que lo admitas. ¿A quién? Ah, pero no sé dónde estará. ¿Hay algún alumno acá que no está admitido? A ver. Es que no tengo manera. No, te tiene que mensaje que. ¿Cómo? Tiene que aparecer el mensaje que quiera entrar, pero no te apareció. No, me apareció. Yo había escuchado mientras hablaba, pero bueno, ya empezó la clase, ya seguimos.
Cualquier cosa, si aparece, escucharemos, a ver si, porque me tendría que aparecer el cartelito. Y no tengo ninguno ahora pendiente acá, por lo que veo. Bueno, vamos a seguir ahora con la evolución del derecho ambiental en Argentina. Se pueden distinguir, según la doctrina, al menos la doctrina que elegimos para este curso, 4 etapas. Hay una primera etapa que se inicia con el dictado del Código de Minería y con una ley que reguló el tema de los residuos cloacales e industriales. Son normas del 1800. El Código de Minería es de 1886. Y en 1891 aparece la primera norma, ¿no?, como les decía, vinculada a los residuos cloacales e industriales. Si bien yo estudié el derecho en 1984, más o menos 85, la manera en que se estudiaban los recursos naturales coinciden con esta primera etapa, que tiene que ver con la regulación de los recursos desde la perspectiva del dueño del recurso. ¿Quién es el dueño del río? ¿Quién es el dueño de los peces que circulan, ¿no? Desde la propiedad. Y las regulaciones apuntaban a deslindar ese tipo de vínculo entre los recursos naturales y la humanidad, digamos. Recién en los años 70, eso se identifica con una etapa que se llama etapa estática, que tiene que ver con la propiedad, básicamente, y no tanto con la preservación. O sea, la preservación del medio se estudia, pero porque le preservamos el derecho al titular del bien. En cambio, en los años 70, que si bien es anterior, esto no se llega a ver de forma tan efectiva en la normativa argentina, comienzan a aparecer estos hitos que vimos antes, que son los hitos internacionales, y que empiezan en los que se empieza a manifestar una preocupación por el ambiente desde otra perspectiva, desde una perspectiva más dinámica. La etapa se conoce como una etapa dinámica de regulación del ambiente. Vimos la conferencia de la Declaración de Estocolmo, la Declaración de Río, ¿no?, 1972, 1982. Esto va a marcar que comienza a darse en las provincias, básicamente, desde los 80 y más intensamente en los años 90, que las constituciones recepten la preocupación sobre el ambiente y la necesidad de protegerlo. Fíjense que recién en esa etapa empieza a advertirse que en las constituciones y en normativa provincial la preocupación por el ambiente. Recién en el año 1993 va a aparecer un punto importante de partida en Argentina, que va a ser el Pacto Federal de 1993. Entonces, si vamos a los antecedentes de la reforma de la Constitución, el constituyente toma este Pacto Federal del 93 y los hitos del 72 y del 82 internacionales en materia del ambiente. Esos van a ser los principios que van a tener el constituyente a la vista a la hora de redactar y acordar la consagración del artículo 41 de la Constitución Nacional. Este artículo lo vamos a estudiar durante toda la materia, vamos a estudiarlo, vamos a interpretar sus alcances para poder después aplicar esa normativa a la solución del caso. Finalmente, la etapa del año 94, 90, 94 es la etapa que se conoce como etapa de constitucionalización del derecho ambiental. Y finalmente vamos a encontrar una cuarta etapa, que es la que estamos transitando actualmente, que es la etapa de las leyes de presupuestos mínimos. ¿Qué va a determinar esto? Que haya una protección a nivel nacional del ambiente, pero respetando la organización federal y las autonomías provinciales. Por eso estas leyes lo que van a determinar son los presupuestos mínimos o el piso de protección que el país reconoce
a determinados aspectos ambientales y las provincias podrán, en ejercicio de esa autonomía provincial, incrementar la protección, más nunca regular por debajo de esta protección. Esto va a traer un sinnúmero de problemas en la práctica, porque ¿qué nos vamos a encontrar? Provincias que dictan normas que en vez de proteger más, protegen por debajo de las leyes de presupuestos mínimos o en contradicción con algunas normas de presupuestos mínimos. Esos estándares, que los vamos a ver consagrados a partir de la jurisprudencia, las vamos a tener que tener en cuenta si el caso que se nos plantea tuvo lugar en alguna provincia o en alguna provincia o en territorio limítrofe entre dos provincias. Vamos a ir viendo y van a ver que se van a plantear una serie de problemáticas que van a tener que ver no solo con la cuestión de fondo, sino con la cuestión procesal, que hace a los instrumentos, o sea, a las acciones disponibles y a la jurisdicción y competencia de de los jueces, es decir, cuál va a ser el juez competente para resolver una cuestión ambiental cuando ésta se da, por ejemplo, en el territorio de una provincia, pero impacta en la calidad de vida o afecta o daña a los nativos de una provincia aledaña o de una región. Aparte del artículo 41, otra norma que va a ser básica para toda la materia es la ley 25.675, que es la Ley General del Ambiente. Esa ley general y otras 10 leyes que regulan los presupuestos mínimos son las que por lo menos van a tener un conocimiento general como para poder recurrir a ellas en su vida como profesionales, porque no vamos a llegar a ver todas estas normas, pero bueno, a título de ejemplo, o para más o menos ir perfilando cuáles son esas leyes, hay normas de protección mínima para la protección de bosques nativos, para la protección del agua, para el acceso a la información, para la gestión de los residuos domiciliarios y gestión de residuos industriales. Hay normas que regulan los envases vacíos, cómo se adapta o mitiga el cambio climático. En suma, la gestión de CBS, la gestión del fuego, de los glaciares también, son todos temas que 2x3 aparecen noticias en la tele. Bueno, ustedes ahora, que están cursando esta materia, van a saber que hay una protección general básica para todo el país y normas de protección básica para todo el país también en distintas materias, ¿no? Estas que estuvimos nombrando. En el curso, como les dije, no vamos a poder ver todas. Sí, seguramente veamos agua, probablemente residuos, y tal vez gestión del fuego para variar en cuanto al año anterior. Así que, a ver, no entro en mayor detalle con el tema de la jurisdicción y competencia, porque lo vamos a ir viendo en la clase que viene, por ejemplo, vamos a ver específicamente ese tema. Ahora es simplemente un pantallazo general. ¿Quién me habló algo? Mirko quiere preguntar algo. Uy, entré con el correo de mi hijo. Soy Mariana Marino. Pero pusiste en el presente tu nombre. Sí, no me di cuenta que entré con el correo del perdón. Profe, la primera etapa sería la estática. La segunda, la dinámica. Sí, la tercera, la constitucionalización del derecho ambiental, que es cuando las constituciones, primero provinciales y luego la Constitución Nacional, consagran. Fíjense que partimos de un código de minería en el 1800 que hablaba de los elementos, pero no de la protección en sí mismo, de los ecosistemas, sino simplemente regulaba quién podía y quién no podía hacer qué con qué elemento. O sea, desde la titularidad y desde el uso, pero no desde la gestión, y la gestión desde la perspectiva de la protección. Esa sería la tercera etapa. Y la cuarta es la de desarrollo de la protección
a partir del dictado de las normas de presupuestos mínimos. ¿Leyes de qué había dicho, profesora? De presupuestos mínimos. Ah, muchas gracias. Leyes de presupuestos mínimos. Hay más de 10 dictadas a la fecha y tocan distintas materias específicas. Habrá regiones donde esas leyes generales resulten chicas, porque la problemática ambiental concreta en una región tenga una incidencia mayor, por ejemplo, no sé, por ejemplo la de fuego, ¿no? Sabemos que hay zonas que son más propensas a los incendios y cómo manejarlos, y otras donde la temática no es dirimente. Entonces, para la que no es dirimente no van a encontrar normas especiales en las provincias, o decretos provinciales o resoluciones ministeriales. Por eso, una de las complejidades que tiene la materia es, cuando tienen el caso, es saber qué está vigente, qué rige para el problema que tengo que resolver en el momento que lo tenga que resolver. ¿Cuál es la normativa vigente? Segundo tema va a ser cuál va a ser el juez ante quien yo voy a poder litigar con este tema, que tiene sus reglas, las vamos a ver la clase que viene. Un tercer tema que es lo que les dije al comienzo. ¿Qué normas se fueron? O sea, yo vi hace un año un tema similar. ¿Me puedo quedar con eso? No, los avances tecnológicos me van a llevar a que yo esté chequeando todo el tiempo. No todo el tiempo, sino cuando tengo el caso, tener muy presente eso. Que puede haber una norma diferente el mes pasado, ¿no? Del tema, sobre el tema. Y otro tema que también tengo que tener todo el tiempo en la cabeza es que los compromisos internacionales, los tratados internacionales y específicamente, ¿qué dijo la Corte Interamericana respecto del Pacto de San José de Costa Rica, del protocolo adicional o en algún caso concreto donde se haya planteado una temática ambiental? ¿Qué es lo que dijo la Corte a la hora de interpretar y aplicar la normativa vigente en la materia? Hasta ahí me siguen, ¿verdad? Es simplemente un pantallazo y por qué lo estamos viendo. O sea, qué consecuencias prácticas, por qué yo quiero ahora que ustedes sepan esto. ¿Para qué les va a servir? Eso es lo que más nos interesa en la cátedra. Que ustedes toda la información que toman la tengan no simplemente por erudición, para distinguirse en un grupo, en una charla, en una cena. Entonces, esta es una herramienta laboral, ¿no? Por eso me interesa remarcar desde qué perspectiva y para qué me va a servir, o cómo me voy a tener que manejar cuando tenga un caso en materia ambiental. Bueno, hasta ahí entonces vamos, contexto internacional, constitucionalización, y dónde voy a ir a buscar a la hora de pensar en las fuentes, cuando haya silencio, oscuridad o vacío normativo, que son las cosas problemas concretos que pasan. No hay una norma para cada problema. Normalmente van a tener que tomar elementos, principios generales, y desde esos principios van a poder bajar a la norma individual que mejor se adapte a la postura que tengan que definir en la defensa del caso. No se preocupen, todo esto que yo estoy diciendo, palabra más, palabra menos, está en el material. Pero bueno, ya haberlo escuchado, creo que va a ser más sencillo la lectura, porque tal vez hay mucha información, pero bueno, estamos identificando qué es lo útil y esto se va a terminar de concretar con el test de lectura. Cuando vean el verdadero o falso de cada tema, no es porque sí, hay una selección de lo que estamos pidiendo que ustedes sepan. Después ya van a ver cuando lleguen al final y puedan tener todas las herramientas para sostener el caso que es el examen final, ¿no? Bueno, vamos ahora al artículo 41. Por empezar, bueno, hay un artículo que pusimos de Horacio Rosati y él nos resalta que la Constitución no define qué es el ambiente. Sin embargo, bueno, tiene una raíz sajona que se puede traducir como lo que rodea, lo que circunda.
A nivel doctrinario, el ambiente se define normalmente por la interacción de los elementos naturales, artificiales y culturales, que tienen en esa interacción un determinado equilibrio, y ese equilibrio es funcional al desarrollo de la vida en todas sus formas. Es decir, hay una interacción equilibrada de elementos, pero no son solo elementos naturales. Cuando se hablaba solo de elementos naturales, estábamos en la etapa estática, o en una primera etapa del desarrollo del derecho ambiental en Argentina. Nosotros avanzamos hacia en la etapa de constitucionalización, y como van a ver, el artículo 41 va a referir no solo a los elementos naturales, sino también a los culturales. Y específicamente, cuando habla y regula la protección de las comunidades indígenas o de los pueblos originarios, va a referir al valor de la preservación de esa cultura que pasa de generación a generación, y vamos a ver que no va a ser solo la forma de organizarse, sino también cuál es la vinculación que estas poblaciones tienen con la naturaleza o con el medio que los circunda, y de qué manera esa vinculación es constitutiva de la esencia y de la cultura de la población protegida. Rosati nos plantea y dice, ¿es algo el ambiente que envuelve al hombre, que lo envuelve, que lo comprende, o es algo, o sea, si lo envuelve, tal vez sea objeto de apropiación? Si lo comprende, la perspectiva filosófica puede ser otra. Si le envuelve, estamos tomando el ambiente desde una perspectiva de lo natural, de lo dado, del agua, el aire, el suelo, la vegetación, los animales. En cambio, si el énfasis se pone en que lo comprende, el teléfono, que lo comprende al hombre, ya estamos analizando el ambiente desde una perspectiva del ambiente cultural. Ya entrarían los edificios, los monumentos, todo aquello que supone el desarrollo de, si se quiere, una vida urbana, ¿no? Yo pienso, por ejemplo, no sé, ponemos en el ejemplo a trabajar en esta clase el Teatro Colón. ¿Es necesario el Teatro Colón? O sea, ¿es un elemento tan necesario como el aire o como la pureza del agua? Desde la perspectiva de la Constitución Nacional, es tan necesaria y es funcional al desarrollo humano. Se pone en un pie de igualdad. El énfasis no va a estar dado en lo natural, sino en el ambiente cultural que permite un desarrollo en el hombre. Por eso se dice que hay una perspectiva antropológica diferente. Desde una perspectiva, yo puedo analizar la naturaleza y pensarla como un orden preexistente al hombre, del cual el hombre no es el dueño, simplemente custodia esa naturaleza. ¿Por qué? Porque las cosas y los seres interactúan y está incluido el propio hombre en esa interacción. Desde otra perspectiva, el hombre es el superior creador. Entonces, ya lo que lo circunda es un ámbito material del que el hombre puede apropiarse y que está destinado a su exclusivo servicio. Entonces, ya pasa el hombre a ser el propietario. Como vamos a ver, el artículo 41 se enrola en el primero de los criterios, es decir, hay un orden superior preexistente y el hombre es un custodio de ese medio. Por supuesto, toma lo necesario para la vida, pero tiene la obligación de preservar esos elementos para las generaciones venideras. Por eso vamos a ver que el derecho al medio ambiente es un derecho bastante
particular porque, a diferencia de otros derechos como es el derecho de propiedad, genera no solo un derecho a la cosa, sino... Sí, ahí me está diciendo... En 10 minutos. Y bueno, si se corta en 10 minutos, volvemos a entrar. Descansamos 15 minutos y volvemos a entrar. Quedamos así. Le avisan a los compañeros si se corta. Y volvemos a entrar. ¿Y 45? Y 45. Prometo ir más rápido porque estoy un poco lenta hablando de los temas, pero bueno, les explico algo rápido antes que se corte. ¿Cuál es la diferencia? Para que vean bien claro la diferencia entre el ambiente sano y otros derechos de propiedad, por ejemplo. Si yo tengo un auto, este ejemplo siempre lo uso, me parece bastante clarificador. Si yo tengo un auto, tengo el derecho a utilizarlo, ¿verdad? Y si quiero, lo puedo dejar a la intemperie, las puertas abiertas, llueva, granice, se destruye, y alguien me puede decir algo a mí porque yo dejo destruir la propiedad, mi propiedad. Yo tengo un derecho de tutela o un derecho sobre el bien. Y salvo que lastime a otros, supongamos que mi auto se empieza a degradar y a contaminar las napas, nadie puede obligarme a tenerlo preservado, cuidado, salvo que ponga en riesgo a terceros, ¿no? Por supuesto, tengo que hacer la verificación, tiene que funcionar bien, porque puede ser un peligro en la calle. Pero fuera de eso, en realidad el derecho me tutela la propiedad sobre esta cosa y la dimensión es esa, ¿no? Tengo derecho a tenerlo bien y tengo derecho a dejarlo descuidado, hasta un cierto punto. En cambio, el derecho ambiental tiene como una doble cara. Genera un derecho al ambiente sano, pero genera correlativamente, por disposición constitucional, el deber de preservarlo y cuidarlo. Entonces, esa característica especial va a tener todas las regulaciones que hayan al respecto. ¿Por qué? Porque ya no hay un señorío. Es como que el derecho al ambiente es un derecho colectivo, es indivisible porque es de todos, pero no es de nadie. Es de todos para disfrutar de él, y no es de nadie para disponer de él y para decidir que no lo vamos a cuidar, como hacemos con el auto. Y a su vez, genera una obligación colectiva también. No es una obligación que recae solo sobre los estados, sino sobre todos los habitantes. Yo tengo, entonces, la obligación, el derecho de disfrutar del agua potable, pero también tengo la obligación de no degradarla. Eso le da, y vamos a ver a través de las distintas regulaciones y aspectos concretos, una característica muy, muy especial a este derecho. A la hora de defenderlo, va a también tener esta dimensión y la vamos a aprovechar en función del rol que vamos a desempeñar, y la vamos a aprovechar también para exigir, o sea, para exigir poder utilizar y para repeler también, y para cuando se nos cuestione el uso. ¿Sí? Así que bueno, eso no se preocupe, lo vamos a ir viendo, pero quería destacarlo porque es una característica diferenciadora, ¿no? De este derecho con otros. Acá me están marcando. Sí. Marcelo quiere decir algo, sí. Bueno, aprovechemos hasta que se corte, porque ahí me volvió a marcar que se corta. Hola, sí, ¿qué me querías decir, Marcelo? Marcelo Mazardo soy. Sí, ¿qué tal? Hablamos al final de la clase, yo le comentaba que era docente. Y sí. Eso que estaba dando usted, hay una materia que yo doy que se llama ambiente, que está muy relacionado con el tema, ahí yo le puse en el chat, con las regiones geográficas funcionales y las formales. Por acción antrópica, que se refiere a cuando el hombre interviene esa porción de espacio geográfico para adecuarlo a sus necesidades, que es lo que usted dijo al principio de la clase.
Y también tiene una leve relación con la, ¿cómo se llama?, con la satisfacción de las necesidades de las personas. Por eso es que responde de manera colectiva, que también tiene mucha relación con lo que usted está diciendo. Claro, gracias, sí, es así. O sea, el derecho al ambiente se preserva para todos porque es un espacio de desarrollo necesario para el desarrollo humano. En esa medida es colectivo, porque no es que de interés de una persona, es interés de todos, claro. Lo podemos usar todos, lo podemos explotar en los marcos de la regulación, tal como se establezca, la autoridad competente lo establezca, pero genera a su vez una obligación colectiva, social, gubernamental e individual también. Claro, claro. Más que nada por ahí en el caso de la geología y del tema de los ambientes, lo que hace también es a su vez una subdivisión del ambiente, porque lo divide en regiones, ¿cómo se llama?, en reservas naturales y en parques nacionales. Entonces, hay diferencias entre esas dos cosas, pero está muy relacionado todo lo que usted está hablando, está perfecto. Sí, estas normas que el compañero comenta tienen que ver con las normas de presupuestos de protección mínima. Vamos a ver que hay de glaciares, de parques nacionales y los problemas concretos, que los vamos a ver a través de la jurisprudencia, que se presentan cuando, por ejemplo, una provincia decide desafectar una zona y convertirla en un complejo hotelero o permitir el desarrollo. Vamos a ver todo el tiempo esa tensión, la tensión entre desarrollo y compromiso al medio ambiente. Ninguno de los dos extremos son buenos. O sea, el desarrollo a cualquier costo no es bueno y la protección extrema que impide el desarrollo tampoco. Entonces, vamos a ver cómo las regulaciones tratan de mantener un desarrollo y la preservación del ambiente, y cómo aparecen conceptos como desarrollo sostenible, que es desarrollo, pero no liquido, no destruyo. Desarrollo porque tomo, pero tomo sin cercenar. Tomo en la medida que, bueno, en los recursos renovables no va a ser tanto el problema va a ser con los no renovables o que tienen que ir cambiando con otro tipo de forma de explotación, ¿no?, de industrialización basada en otros mecanismos más saludables, por decir. Creo que seguimos hablando y no se corta, así que voy a avanzar un poquito más. 2 minutos quedan. 2 minutos. ¿Dice? Ay, ¿dónde dice? Yo acá no lo veo. Bueno, freno entonces. 2 minutos. Frenamos antes que nos echen y cortemos ahora y volvemos -4. ¿Les parece? -4, ahora hay 45, a ver, hay 52, 51 alumnos. Espero -4 encontrarnos de nuevo. Como para seguir, prometo ir rápido y hacer una segunda etapa como para ver si podemos cerrar la clase con esto. Nos falta ver bien jurídico, protegido, el concepto amplio restringido de medio ambiente, cuál es el que recepta la Constitución, cuál es el que recepta la Corte, y un casito que tenemos obligatorio en esta clase. Así que prometo ir rápido y -4 nos vemos. En el mismo link. Ahí me pregunta alguien, ¿con este mismo link? Sí, con el mismo link. ¿Hasta acá se entendió? Más o menos. Sí, algunos no me avisan. Bueno, gracias. Nos vemos en un rato, en -4. Chao.